Ya para el tercer parcial del curso es trigonometría. Vamos a empezar viendo un poco cómo se leen los ángulos, aunque ya lo había explicado antes. ¿Cómo puedo medir yo un ángulo? Vamos a ver algunas definiciones básicas para trigonometría. Y después vamos a ver lo primero, que son las razones trigonométricas. Eso es como lo que vamos a empezar haciendo hoy. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito más despacio aquí y vamos a empezar hablando sobre trigonometría. Primero, vamos a hablar sobre los ángulos en grados. Esto ya lo había comentado antes, pero bueno, vamos a volver a repasar. Gradianes y radianes. Esas son las tres medidas usualmente que trae la calculadora, por ejemplo. Nosotros lo típico que usamos son grados o radianes. Los gradianes casi nunca los usamos, pero para que sepan que existe otra forma de medir los ángulos. Entonces, vean, usualmente nosotros vamos a estar midiendo ángulos o vamos a pensar en la forma en que se miden los ángulos tomando un sistema coordenado, un sistema de coordenadas, un par de ejes ahí X, Y. El ángulo vamos a iniciarlo, vamos a tomarlo siempre desde mi eje X positivo. Este se va a conocer como el lado inicial del ángulo. Nuestro ángulo, bueno, va a llegar hasta un cierto punto, ¿verdad? Este se va a conocer como el lado final. ¿Verdad? El ángulo es, digamos, la medida o la abertura, ¿verdad? No sé cómo decirlo, pero es como la abertura que queda entre dos rayos. Uno de los rayos es el lado inicial, que lo vamos a hacer calzar con el eje X aquí en trigonometría. El otro es el lado final. Entonces esa abertura que tanto se abrió ese ángulo, ese es nuestro ángulo, usualmente cita, es como muy famoso por llamarle cita. ¿Ok? Entonces vamos a decir que un ángulo se mide o se mide como la abertura entre su lado inicial y su lado final. Y su lado final. Ok, entonces ahí es donde viene el asunto de cómo mido yo una abertura, o sea, cómo mido qué tan abierto o qué tan cerrado está un ángulo. Bueno, entonces se inventaron varias formas para hacer esas mediciones. Por cierto, esto, cuando yo pongo el lado inicial en el eje X y queda el lado final, ¿verdad? Por ahí en alguna parte de mi sistema de coordenadas, esto se dice que el ángulo está en posición estándar. ¿Okay? El ángulo se dice que está en posición estándar. Posición estándar. ¿Okay? Si su lado inicial coincide con el eje X, su lado inicial coincide con el eje X. Más adelante, ahorita en un ratito, vamos a definir cómo se mide o qué es el ángulo en su posición de referencia, o sea, el ángulo de referencia de un ángulo dado en posición estándar. ¿Okay? Entonces vamos a ver que hay de pronto algo que se conoce como el ángulo de referencia. Si el ángulo, vean la flechita que le puse, ¿verdad? La flechita va como en contra de las manecillas del reloj. ¿Okay?
efectivamente los ángulos se miden positivos en contra de las manecillas del reloj. Un ángulo es positivo si se encuentra en contra de las manecillas del reloj. De las manecillas del reloj. Y va a ser negativo en el caso contrario. Y es negativo si está a favor de las manecillas. Ok, entonces estábamos hablando, comentando de cómo medimos un ángulo, o sea, cómo se puede medir qué tan abierto queda, ¿verdad? Ese espacio que queda entre dos rayos. O sea, ¿cómo se puede medir eso? Y bueno, la forma en que se ha medido o se ha acostumbrado a hacer esa medida es con un círculo. Entonces, si yo aquí introduzco un círculo centrado en el origen, vamos a ver si lo logro que parezca aquí lo más centrado en el origen posible, más o menos por ahí. Okay. Entonces, yo podría decir qué tan abierto está este ángulo midiendo de alguna forma ese círculo. ¿Qué son los grados? De simplemente a alguien se le ocurrió empezar a dividir ese círculo, empezar a dividirlo en un montón de pedacitos. Y para medir el ángulo, entonces cuenta cuántos pedacitos hay. ¿Qué son los grados? Bueno, los grados es tomar ese círculo y partirlo en 360 pedacitos. Después yo quiero medir un ángulo, mido a ver de esos 360 cuántos quedaron ahí en medio del círculo. Sí, en medio del círculo. Eso tiene la ventaja, o sea, nótenlo que si yo agarro, bueno, no lo puedo marcar todo, creo que así sí, pero me va a marcar un poco más acá. Bueno, si yo agarro ese círculo y lo hago más grande o más pequeño, ¿verdad? Siempre y cuando esté centrado en el origen, utiliza la misma cantidad de marquitas para medir el ángulo que estoy calculando. Entonces no importa en realidad si el círculo es grande, es pequeño, siempre y cuando esté centrado en el origen y yo lo parta en 360 pedacitos, el ángulo va a utilizar la misma cantidad de esos pedacitos para medirse. Ok, entonces vamos a poner que los grados vamos a ver este puntito. Bueno, vamos a decir que los grados, entonces lo que hacen es tomar un círculo, toman un círculo y lo dividen, ¿verdad? Lo separan, lo cortan, lo dividen en 360 partes. 360 partes. Cada una de esas partecitas se conoce como un grado. Cada una de ellas es un grado. Entonces, ¿cómo se mide un ángulo? Dice, cuentan cuántas de esas partecitas, de esos pedacitos, quedan entre los dos rayos, ¿verdad? Entonces, si el círculo completo tiene 360 pedacitos, entonces, por ejemplo, el, el ángulo original aquí, el eje X es el ángulo 0, ahí es donde empiezo a contar. Y si el círculo completo, la vuelta completa, tiene 360 partes o pedacitos, entonces por aquí en el eje Y, bueno, pensando lo más fácil, en el eje X negativo, de ahí voy por la mitad, ahí llevo 180 pedacitos. Se utiliza el símbolo este de grados, ahorita lo voy a poner, es simplemente un circulito ahí arriba. Okay. De ahí la cuarta parte serían 90 grados. ¿Verdad? 180, aquí 180 más 90 son 270. Y por aquí caigo en 360 grados. ¿Puedo seguir? Sí, puedo seguir dando vueltas.
Ahorita también lo voy a poner. Cuando dos ángulos caen en la misma posición, por ejemplo el 0 grados con el 360 grados, se dice que son ángulos coterminales, terminan en el mismo lugar. Ahorita escribo eso. Pero vean, entonces, ¿qué son los grados? Y simplemente a alguien se le ocurrió coger el círculo, partirlo en 360 pedacitos y cada uno de esos pedacitos es un grado. Así de fácil. Medir un ángulo es medir cuántos pedacitos de esos se utilizan para, entre esos dos rayos, ¿verdad? Cuántos de esos pedacitos van quedando entre esos dos rayos. Muy bien. Los grados fueron un invento entonces. Agarrar el círculo y partirlo en 360 pedazos. ¿Por qué 360? Porque 360 es divisible entre un montón de cosas, ¿verdad? Entre un montón de números. Tiene mitad, tiene tercera, tiene cuarta, tiene quinta, tiene sexta, o sea, tiene un montón de divisores. Entonces era muy fácil, por ejemplo, decir un ángulo de 300, qué sé yo, de 30 grados, ¿verdad? O sea, es 360 dividido entre tantas partes. Tiene un montón de divisores. Entonces, un montón de ángulos dan exactos, ángulos, digamos, útiles. ¿Qué son los gradianes? Los gradianes simplemente es que alguien de pronto dijo, no, yo no quiero que el círculo me lo partan en 360 pedazos. Yo estoy muy acostumbrado a la base 10. Pero como tenemos 10 dedos, estamos muy acostumbrados a trabajar en base 10. Pero nuestros números van de ahí, de 10, 20, 30, 40, ¿verdad? Vamos cambiando cada 10. Entonces de pronto uno puede decir, pero ¿por qué 360 pedazos? Y partámoslo mejor en otra cantidad de la que yo quiera. Bueno, los gradianes hacen eso. Toman el círculo y lo dividen en 400 partes. ¿Verdad? Entonces toman el círculo, toman un círculo y lo dividen en 400 partes. Cada una de ellas es un gradiente. ¿Verdad? Cada una es un gradiente. Entonces tienen la misma idea. Ustedes agarran el círculo completo, lo dividen en 400 pedacitos y cada uno de esos pedacitos es un gradiente. Después tienen dos rayos, de ahí cuenten cuántos gradianes quedaron ahí medio entre esos dos rayos y esa es la medida del ángulo, la que tienen. Por ejemplo, en gradianes, bueno, no sé si hay algún símbolo, en realidad gradianes casi nunca lo utilizamos, entonces no sé si hay algún símbolo de gradianes, pero por ejemplo en gradianes el eje Y sería entonces 100 gradianes. 100 gradianes. Aquí el eje X negativo estaríamos en 200 gradianes. Aquí abajo serían 300 gradianes. Y la vuelta completa serían 400 gradianes. Que calza con 0 gradianes, ¿verdad? Otro invento de alguien, ¿verdad? Simplemente dijo, hey, no, a mí no me gusta que me lo partan en 360 pedacitos. Yo quiero partirlo en 400 pedazos. Ok, todos estos, lo que quiero que noten es que son, digamos que inventos de alguien de que quiso partir el círculo en tantas partes. Digamos, alguien podría decirme, yo quiero inventarme, no sé, una nueva medida, los unidianes. Entonces, voy a coger que parto el círculo en 4 partes, ¿verdad? Cada uno de esos es un unidian, ¿verdad? Y dice, bueno, entonces el eje Y es el 1, el eje X negativo es el 2, el eje Y negativo es el 3 y el X es el 4, ¿verdad? O sea, son inventos. Hay uno de estos que sí mide algo en serio, que son los radianes. Este sí mide algo de verdad. ¿Qué hacen los radianes? Los radianes lo que mide es cuántos radios del círculo caben en el ángulo. Los radianes calculan o miden, no sé, calculan cuántos radios
caben en el ángulo. Y no importa el círculo que tengamos, si es un círculo grande, un círculo pequeño, la cantidad de radios es la misma. ¿Por qué? Porque ¿cuántos radios caben en un círculo completo, en una circunferencia completa? Pi radios, 3,14. Ok. Entonces, no importa el círculo que yo tenga, en un círculo, en una circunferencia, siempre caben pi radios. Ok. Vamos a ver, no, 2 pi radios, perdón, lo dije mal. ¿Verdad? La circunferencia es 2 pi por r. Entonces, en una circunferencia caben 6,28, ¿verdad? Y algo de radios. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los radianes? Cogen el radio y empiezan a medir cuántos radios caben entre los dos rayos que me están dando. Sí tiene una forma interesante de medir. ¿Verdad? No es una invención, es simplemente, bueno, ahora veo que el radio, la relación entre el radio y la circunferencia siempre es constante y entonces ahora voy a medir cuántos radios caben en mi ángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, cada radio es un radián, ¿verdad? Cada radio es un radián. Entonces, si yo sé que en una circunferencia, voy a poner en negro, en una circunferencia caben 2 pi radios, la circunferencia, recuerden la fórmula, 2 pi por r. Entonces, este ángulo es el ángulo cero, pero además es el ángulo 2 pi, esto en radianes. A los radianes no se les acostumbra poner ningún símbolo, ninguna simbología como los centímetros o eso que tiene cm, ¿verdad? No hay ninguna simbología, o los grados que tienen el circulito. Los radianes no tienen ningún simbolillo. Si el círculo completo son 2 pi radianes, de la mitad del círculo es pi radianes. La cuarta parte del círculo, pi medios radianes. Bueno, y si a pi le sumo pi medios, me da 3 pi medios. ¿Okay? Y ahí tienen algunas relaciones. Por ejemplo, entonces 90 grados es lo mismo que 100 radianes, lo mismo que pi medios radianes. 270 grados es lo mismo que 300 radianes. Lo mismo que 3 pi radianes. ¿Ok? ¿Cómo puedo pasar de una unidad de medida a otra? Bueno, puedo utilizar regla de 3. En realidad eso es, bueno, como la forma más fácil de verlo. Si hay formulillas, digamos, pero todas salen la misma idea que utilizar regla de 3. Ok. Vamos a poner por acá, bueno, algunas cosas importantes. El símbolo de grados es entonces un circulito ahí encima, ¿verdad? Los gradianes les quedó mal, la verdad no he investigado a ver si hay algún símbolo para gradianes. Esos casi nunca los usamos. Y los radianes no usan símbolo, o sea, no tienen ningún simbolito, ¿verdad? Los radianes no poseen símbolo. O sea, uno simplemente dice, hey, 3 pi medios radianes. De pronto podríamos aceptar, digamos que escribamos rad. 3 pi medios rad, son 3 pi medios radianes. Pero no, digamos que no poseen un simbolito así como el de grados, que es un circulito ahí arriba. Ok. Entonces, voy a dar las fórmulas para pasar de grados a radianes y de radianes a grados, que son los que nos interesan. Okay. Si se quiere pasar un ángulo, llamémosle X, de grados, ese ángulo está en grados, a radianes,
Entonces se cumple ¿qué? Ok, voy a hacer un poquito más despacio. Se cumple ¿qué? Que quiero pasar de grados a radianes. X está en grados. Entonces yo hago o busco una relación que sea cierta para hacer la regla de 3. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, bueno, algo que yo sepa que se cumple, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo sé que en 360 grados hay 2 pi radianes. ¿Ok? Y aquí lo que quiero encontrar o pasar es mi ángulo X, lo quiero encontrar en radianes. O sea, quiero ver cuántos radianes representan. Entonces aquí lo que me dice es que mi ángulo en radianes lo encuentro cogiendo el ángulo en grados, multiplicándolo por 2pi, dividiéndolo entre 360 grados. ¿Ok? Eso es lo mismo que coja su ángulo en grados, multiplíquelo por pi y divídalo entre 180 grados. ¿Ok? O sea, la conclusión es que si usted quiere pasar un ángulo de grados a radianes, multiplique por pi y divida entre 180. ¿Ok? Entonces la conclusión es multiplique por pi y divida entre o por 180 grados. Con esa, digamos, con esa formulita, ustedes pasan un ángulo de grados a radianes. Multiplique por pi y divida entre 180. Okay. ¿Qué pasa si quiere pasar de radianes a grados? Monte igual, una regla de 3. Voy a hacer un poquito de espacio. Okay. Si más bien X está en radianes y se quiere el ángulo en grados, entonces, igual una regla de 3, ustedes dicen, bueno, ahora X está en radianes, yo quiero mi ángulo en grados. Entonces, bueno, radianes es a grados como, ok, yo sé que 2 pi radianes son 360 grados. Estoy haciendo una regla de 3 donde pongo los radianes arriba y los grados abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a despejar aquí los grados. Mi ángulo en grados sería X por 360 dividido entre 2pi. O sea que agarro el ángulo que estaba en radianes, lo multiplico por 180 y lo divido entre pi. ¿Okay? Multiplique por 180 grados y divida entre pi. Que así van a pasar entonces un ángulo que se los estén dando en radianes para pasarlo a grados. Okay, son formulitas en realidad sencillas, lo que hacen, bueno, yo siempre lo veo así, de ahí hago una regla de 3 ahí rápidamente y con una regla de 3 entonces ya voy a tener el ángulo en grados o en radianes. Igual si eventualmente ustedes quisieran gradianes, de ahí hacen lo mismo, ¿verdad? O sea, simplemente ustedes dicen en un círculo hay tantos radianes como 400 gradianes, ¿verdad? Y por ahí hacen igual una regla de 3 y ahí convierten de la unidad que ustedes quieran a la unidad que ustedes quieran. Ok. Los ángulos que puse aquí en el dibujo, perdón, ahí me voy para arriba. Los ángulos que puse por aquí en el dibujo, eso de 180 grados, 90, 360, los que están en el eje X o en el eje Y, se conocen como ángulos cuadrantales. Vamos a ponerlos por aquí. Los ángulos 0, este lo voy a poner primero en grados, 0, 90, 180, 270, 360
Y sus coterminales, debía haber definido primero coterminales, pero ahorita voy a poner que son coterminales, aunque ya lo dije. Los ángulos estos y sus coterminales. Okay. Se conocen como ángulos cuadrantales. Los estoy poniendo en grados, pero puede ser los mismos en radianes, ¿verdad? 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi y todos sus coterminales. Si estamos en gradianes, 0, 100, 200, 300, 400. Esos son ángulos cuadrantales. Okay. Esos ángulos cuadrantales, es decir, los ejes, el eje X y el eje Y, entonces dividen al plano en 4 partes que se conocen como cuadrantes. Vamos a hacer aquí espacio y hacemos el dibujito. Vamos a poner por aquí nuestro dibujito. Aquí está nuestro eje X. Acá está nuestro eje Y. Y vamos a decir entonces que los ejes dividen al plano en 4 partes. Dividen al plano en 4 partes que se conocen como cuadrantes. Y para no ponerme a escribir qué es cada uno, ¿verdad? Lo más fácil es verlo en el dibujillo. Entonces, bueno, mi eje X y mi eje Y dividen a este plano en 4 partes. Este, donde los ejes son positivos, es el primer cuadrante. Si me hago a la izquierda, llego al segundo cuadrante. Ese es donde la X es negativa y la Y es positiva. Bajo, donde tanto X como Y son negativos, es el tercer cuadrante. Y el último sería el cuarto cuadrante, donde X es positivo y Y es negativo. Okay, esos son los cuadrantes. Vamos a decir, esto no lo había puesto antes, aunque ya lo he usado y lo he mencionado, que si dos ángulos tienen el mismo lado terminal, entonces se conocen como ángulos coterminales. Ejemplos de ángulos coterminales. Por ejemplo, pi cuartos y 9 pi cuartos son coterminales. Ambos, voy a hacer aquí igual, por aquí mi eje X, por acá mi eje Y. Okay. Ambos tienen como lado coterminal, bueno, su lado final es este de aquí. Ese es pi cuartos. Y es lo mismo, o sea, terminan exactamente en el mismo rayo con 9 pi cuartos. Vean que se cumple que si yo a pi cuartos le sumo una vuelta completa, una vuelta completa es dar toda la vuelta y vuelve a caer en el mismo lugar. Eso es lo que pasa con los coterminales. Le sumo una vuelta completa. Esto me da pi más 8 pi entre 4 y ese es el 9 pi cuartos. ¿Okay? Ojo ese 2 pi porque es muy importante. O sea, tenemos que saber que 2 pi es entonces una vuelta completa. Si yo tengo un ángulo
y le sumo una vuelta completa o le resto una vuelta completa, va a ser coterminal con el ángulo original. Ok, lo que me falta, un concepto que me falta, son los ángulos de referencia. Voy a escribir aquí qué se conoce como ángulos de referencia, que voy a hacer más espacio. Ok, ahí. Vamos a decir que el ángulo de referencia de un ángulo cita dado en posición estándar, es el ángulo. Ok, el ángulo de referencia siempre está entre 0 y 90 grados. Es el ángulo que mide, no sé cómo ponerlo, que pertenece, es el ángulo cuya medida, pongámoslo así, cuya medida está siempre entre 0 y 90 grados o 0 y pi medios radianes. Bueno, si lo pongo también, pongámoslo así, de 0 a 90, 0 y 90 grados. Okay, es el ángulo cuya medida está siempre entre 0 y 90 grados. Con lado terminal correspondiente a pi, perdón, a zeta, correspondiente a zeta, pero tomando el lado inicial en el eje positivo, perdón, en el eje X más cercano al lado terminal. Más cercano al lado terminal. Y vean que el ángulo de referencia siempre es positivo. Siempre, siempre es positivo. No importa que vaya a favor, en contra de las manecillas. No importa. Voy a hacerle los dibujos de dónde se estarían tomando esos ángulos de referencia. ¿Verdad? Aquí tenemos entonces nuestro eje X, nuestro eje Y. Voy a hacer dos dibujos en donde el ángulo va a estar en el Y positivo, o sea, arriba. Y voy a hacer dos dibujos en donde está abajo. Vamos a ver si los cuatro me caben aquí mismo. Aquí voy a poner qué pasa si nuestro ángulo está en el primer cuadrante. Nuestro ángulo está aquí. Okay. En este segundo dibujo voy a poner qué pasa si nuestro ángulo está en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa si nuestro ángulo está aquí? ¿Cuál es el ángulo de referencia? Luego voy a poner qué pasa si nuestro ángulo está más bien en la parte negativa. Hacer un poquito más de campo para que me quede más espacio abajo. Ok, este es mi eje X. Este es mi eje Y. Y en este nuestro ángulo va a estar en el tercer cuadrante. Okay. Y por último, ¿qué sucede si nuestro ángulo está en el cuarto cuadrante? Vamos a tenerlo por acá. Ok, entonces el ángulo de referencia, tal y como lo indiqué ahí, va a ser el ángulo
que se mide desde el eje X más cercano al lado terminal y siempre mide entre 0 y 90 grados. Entonces, por ejemplo, aquí voy a llamarle alfa al ángulo de referencia. Aquí el ángulo alfa o el ángulo de referencia calza exactamente con el ángulo original. ¿Okay? En el primer cuadrante, el ángulo de referencia y el ángulo en posición estándar son iguales. Ese no tiene diferencia. En el segundo cuadrante, más bien estaría medido con respecto al eje X negativo. Este es mi ángulo de referencia. Mientras que mi ángulo en posición estándar está de este lado. Este es en posición estándar, está aquí. En nuestro tercer cuadrante, entonces lo mido con respecto al eje X negativo. ¿Okay? Ese es el eje X más cercano, que está a nuestro lado terminal. Ese es el ángulo de referencia. Y vean que el ángulo original era este. Por último, si estamos en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia es este de acá que se mide con respecto al eje X positivo. Este es alfa, el ángulo de referencia. Mientras que el ángulo original era este de aquí. Ese era el ángulo en posición estándar. Muy bien. Van a ver que esos ángulos de referencia me van a servir en algunos ejercicios para ubicar cuántos son ciertos valores. ¿Verdad? Hay ciertos ejercicios ahí vacilones donde yo lo que tomo en cuenta es el ángulo de referencia para ubicarlos. ¿Mm? Muy bien. Voy a hacer un corte acá en la grabación.